Buen día, respetado profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Giselle Martínez, Arlene Valdés, Keila Sánchez, Eri González y mi persona Tatiana Montero. Nosotros le vamos a hablar sobre la hoja de comprobación. A continuación, mi compañera Arlene Valdés. ¿Qué es la hoja de comprobación? La hoja de comprobación también es llamada hoja de verificación, hoja de control, hoja de chequeo y está destinada a registrar datos relativos a la ocurrencia de determinados sucesos mediante un método muy sencillo. Esta técnica pretende recoger datos de tal manera que su uso sea fácil. Trata que no interfiera con la actividad de quien realiza el registro. En lo que es la mejora de la calidad, se utiliza tanto para el estudio de sistemas de un problema, como en la investigación de las causas o en la recogida de un análisis de datos para probar una hipótesis. Se centra básicamente en lo que es la atención de los hechos en un momento determinado. ¿Para qué sirve una hoja de verificación? Bien, dentro de esta pregunta hay otra pregunta más. ¿Cuál es la función de esta hoja de verificación? Un personaje ícono del campo de la calidad se hizo la misma pregunta y la función de la hoja de verificación varía de acuerdo al tipo de hoja. Esto es lo que dice entonces Karo Isawa. Él dice que es para cuantificar defectos por producto, para cuantificar defectos por localización, para cuantificar defectos por causa, ya sea por máquina o trabajador, para realizar seguimiento a las actividades de un proceso. Se refiere entonces a la lista de verificación. De esta manera, la hoja de chequeo es una puerta de entrada a otras herramientas de control de calidad. Se refiere a que sin datos no habrá solución. Entonces de ahí parte lo que es su importancia. Tipos de hoja de comprobación. Hoja de chequeo con escala de medición. Con ella evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después una distribución de frecuencia. Este tipo de hoja clasificamos la medición según una serie de categorías o parámetros, además nos permite trazar límites de especificación. Hoja de chequeo de frecuencia. Con esta hoja definimos las categorías y recogemos los datos anotando el número de veces que se presentan. Hoja de chequeo con clasificación, también llamada hoja de verificación por tipo de defecto. En esta hoja definimos una serie de categorías a ser ubicadas en la primera columna y en la primera fila, de tal manera que los datos reunidos sean clasificados de acuerdo al cruce de columna y fila. Hoja de chequeo de localización. En ella se presentan una o más esquemas del objeto de medición, en el cual señalamos la ubicación del defecto. Por último, tenemos la lista de chequeo. Los aspectos a comprobar se enumeran y enlistan de tal forma que, al detectarse un evento asociado a uno de los aspectos, se pueda marcar según corresponda. Aquí podemos observar la tabla dinámica que está dividida y clasificada por zonas, que es Santiago y Agua Dulce, también por materias, que es geografía, ciencia, español, historia y matemáticas. Como se observa en la tabla, vemos que el total general de Agua Dulce es de 79.68 y de Santiago de 68.09 en promedio, lo cual quiere decir que Agua Dulce tiene más promedios altos debido a la alta capacitación de sus estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas. Aquí podemos observar la hoja de comprobación que hicimos de las bajas y altas calificaciones de los estudiantes para saber a qué se debe este comportamiento en los promedios. Lo clasificamos por capacitación y no capacitación y por sus materias. Como pueden observar en las gráficas, estas se mueven dependiendo de qué tan alto es el promedio, si están capacitados o no. Ya que a través de esta podemos buscarle soluciones a esos problemas. En donde se puede aplicar la hoja de comprobación. Para ejemplificar el uso de la hoja de comprobación por las diversas empresas, hemos tomado como referencia la empresa Muñeca para Todos SL, la cual ha identificado los problemas más comunes en la fabricación de muñecas, como lo son los ojos, la tintura corrida en los ojos, el cabello mal cosido, brazos mal encajados, entre otros.
Con el objetivo de recabar información para un plan de mejora, la empresa realiza una hoja de verificación, el cual tiene como objetivo medir la frecuencia con la que cada problema es detectado, para así reforzar y resolver este problema. El periodo de medición determinado para resolverlo es de 1 semana. Como primer paso, tenemos determinar los objetivos. En primer lugar, se debe determinar los objetivos por el cual se va a realizar la observación. Para ello, esto se debe enunciar de una manera clara e inequívoca. El segundo paso es determinar el modo en que se va a llevar a cabo el registro. En este paso se establece quién efectuará el registro, cómo y dónde. Si se registrará todas las ocurrencias o se realizará un muestreo. El tercer paso es el diseño de la hoja de comprobación. La hoja de comprobación ha de permitir que el registro de los datos sea sencillo y que la ejecución registrada pueda entenderse con nitidez y que los datos no presenten dificultad para ser procesada. Y por último tenemos lo que es la toma de datos. Una vez diseñada la hoja de comprobación, se procede a iniciar la toma de datos, la cual tiene el objetivo de recabar información para mejorar la empresa. A través de esta investigación logré comprender que las hojas de comprobación es una herramienta muy útil para recoger información de una manera muy ordenada con el objetivo de buscar un resultado o una posible solución al problema que presente una organización en un determinado momento. Es muy importante que la hoja de comprobación sea implementada en cada una de las empresas, ya que de esta manera ayuda a recabar datos de manera adecuada y sistemática, de tal manera que el registro sea fácil para analizar factores que intervengan o influyan en una situación o en un problema determinado. Es muy importante tener conocimiento sobre todas estas técnicas, hoja de comprobación, simplemente para no aprendiéndola en el instante cuando se nos asigna un trabajo, sino ponerla en práctica en el campo laboral, que nos ayuda a recopilar datos de una manera más rápida y segura a la vez, ahorrando tiempo con las tablas dinámicas. Mi aporte personal hacia esta técnica de control, que es la hoja de comprobación, es que es una herramienta muy útil para las empresas, ya que se utiliza para recopilar datos y darse cuenta de los procesos con el fin de detectar tendencias por medio de análisis y control de información. Esta técnica le facilita a la persona encargada realizar o buscar los datos de una manera más ordenada. Control de comprobación son utilizados por muchas empresas con el fin de recoger los datos que puedan causar algún tipo de problema que afecte a la organización y de esta manera utilizar estos datos para solucionar lo que esté mal dentro de la misma. Dado que los problemas de las empresas pueden ser de distinta naturaleza, las hojas de comprobación también se adaptan a los diferentes tipos de problemas con el fin de buscar una solución que ayude a mejorar la empresa.